Mi Lina, Linita, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te sientes? Bien, hoy tenemos nuevo escenario. Sí, está chévere, me gusta. Nos sentimos así todas frescas. Todo muy lindo. El azul como que nos hace ver hermosas, más. No, es que el azul ese es el color mío. El azul es el color mío, yo lo he notado en estos días que hemos estado haciendo los podcasts de, pues, remotos y me puse ese azul y yo me veía y yo, no sé, hay El algo. azul combina con todo. Sí, es Uf, es una hermoso, belleza. Así, mi Lina, que definitivamente. salud, Salud, bienvenida. bienvenidos todos. Oiga, estamos muy santas hoy, ¿cómo así? ¿Con qué estamos brindando? Estamos con, bueno, yo estoy con cafecito. Ah, no, yo estoy en té. Función té. Por eso estoy extrañada. La costumbre o la mala costumbre. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hoy vamos a tener un episodio bien lindo porque vamos a contarles cómo nos conocimos, quién son las Linas y bueno, y cómo empezó este proyecto. Sé que hemos hablado mucho y no hemos tenido como, no habíamos pensado de De presentarnos presentarnos oficialmente, sí, es quién verdad. somos, cómo nos conocimos y qué nos ha traído acá, a Pues esta sí, silla azul. porque han sido años. O sea, ya calculando cuando tú me diste el número, yo me quedé como que, "Ay, ya hace tanto". Sí. Y pues que no es una cosa como que, ay, nos conocemos hace 2 años y decidimos hacer un podcast. Mm. No, esto viene de muchos años. Aproximadamente son como entre 17 y 18 años Así es. y nos conocimos disque por casualidad. Es que sí, Y es que es lo más, como, lo más loco del mundo, porque en las circunstancias en que nos conocimos, no teníamos nada que ver la no, una con la nada, otra. nada, nada, nada. Además de que no era por una persona, o sea, por un contacto en específico, o sea, Un que nos contacto conociéramos, directo. sí, sí, que fuera amigos tuyos o amigos, no, era la esposa, bueno, la esposa de un amigo con el que mi hermana fue a bachillerato que iba a la universidad con el ahora esposo tuyo. O sea, Sí, nada una que ver. locura. Entonces, las coincidencias no existen No, y seguimos cultivando, no creo que sea ya amistad, porque nosotras compartimos más bien como una familia sí, escogida. sí, sí. Nuestros hijos han crecido juntos y nuestros hijos no se ven como amigos, sino como primos. No. Y cuando ellos llegan a visitarnos también, o sea, está la casa, o sea, no es la casa de No, visita, sí, sino que ellos están sí, libres porque, acá. y eso es, porque recuerda cuando de pronto eras pequeña y te ibas de visita con tus papás o tu mamá a algún lado y te decían, no te muevas, no cojas, no toques. Y mis hijos llegan a tu casa y eso es como que, chao. A mi hija no la, o sea, ella no la veo, entra y hasta ahí, y no sé dónde se mete, no sé dónde está con tu hija y la pierdo. Pero eso es Ese lo lindo, ¿no? De que ellos también sienten eso, sienten esa familiaridad, sienten de que están cómodos y en su casa, porque eso es lo que tú haces al abrir las puertas de tu casa. sí, Lina Mafla, Lina María Mafla y Lina Marcela Jiménez. Somos una familia escogida y conservamos, yo creo que ese laxo de amistad. Y cada vez Sí, como que estamos, siempre hemos estado ahí. sí, creo que todo cambió desde cuando comenzamos a hablarnos sin, o sea,
a uno de todos modos siente como cierta cosa y como que es difícil hablar abiertamente. Aunque también hay una conexión muy directa que son los hijos, Sí, porque tenemos hijos contemporáneos. bastante. Entonces, son casi de la misma edad y nosotras dos nos hemos apoyado en ese momento de Bastante, sí, maternidad claro. y de ya preguntar cosas de los niños. Entonces, y ya ahora los niños crecieron y ya saben que son como primos. Entonces, ese Entonces ya es como quedamos ya nosotros. nosotros, ellos realmente son los que hacen el trabajo. Porque Sí. nosotras nos vemos, hay muchos paseos que hemos ido, pero hemos ido para llevar a los niños. Sí, Y incluso, es una e conexión incluso indirecta. eso era lo que hacíamos antes, Sí. ¿no? Armábamos paseos, aventuras para que ellos pudieran compartir, especialmente por fuera de lo habitual o lo de siempre. Y comenzamos a viajar, comenzamos a ir a lugares y crear, ¿no? Crear esos Y en recuerdos con ellos. pandemia éramos la familia más cercana que tenían niños. Entonces era la conexión perfecta. Porque el Sí, sacar a los niños de definitivamente. la casa y mostrarles otro espacio y sabíamos que, o sea, Era muy éramos bien difícil, sí, cercanos, sí. entonces como que era un espacio perfecto para que ellos salieran y tuvieran más niños alrededor. Ay, sí, Esa fue definitivamente. la conexión. Sí, no, todo. Indirectamente, Sí, pero sabes que yo también creo que cuando llegó un punto donde dijimos, eh, vamos a dejar de juzgar. O sea, no porque nos juzgábamos, ¿no? Sino que tuvimos esas conversaciones cuando comenzaste a hacer terapia, que trajiste tus experiencias de terapia a nuestras conversaciones, que eran como que vamos a comenzar a hablar, o sea, así, de primero a nosotras. palo, sí, a palo seco y sin juzgarnos. O sea, nunca lo hablamos y nunca nos dijimos, pero nunca tampoco nos juzgamos. O sea, las cosas que siempre nos hemos hablado, yo creo que hemos sido abiertas. Aunque hay temas demasiado delicados, Sí. pero no sé si ya hemos llegado a ese momento de saber con qué algodoncitos nos cogemos, Sí, que podemos llegar como a a esos temas tan sensibles con los algodoncitos perfectos y pues no nos cae mal. Antes, o sea, hay veces como que se siente un pringonacito, pero sabemos que no es de mala fe. no, sí, sí, o sea, viene también a las conversaciones y A cómo mí me se han dan. quedado muchas conversaciones que he tenido con Lina muy presentes, o sea, hay muchas palabras que las llevo y en ese instante no, quizás no le hago clic, pero con el tiempo digo, ay, claro, yo ya lo había escuchado. Entonces, como que eso es lo que nosotras hemos hecho por un par de años Sí, y eso es lo que nos ha traído acá. Eh, Teníamos una familia gigante escogida y sí, y cada vez cada, cada familia ha escogido como otros caminos, siguen estando en el corazón de nosotras porque estoy convencida que el día que los veamos vamos a ay, como, hacerlos como si los sí, como, hubiéramos acabado de ver. sí, y yo creo que eso es muy de nosotros, ¿no? Porque le damos espacio a las personas también, o sea, hay ciclos que se rompen, todo el mundo tiene que explorar algo en la vida y no tienes que quedarte, o sea, tú no te quedas con tu hermana, o sea, siempre estás hablando, siempre estás de la misma forma con ellas, no, o sea, les das la libertad, de cierta forma se dice, de que ellas exploran, pero de alguna forma estás ahí apoyando. Así es. Bueno, empecemos pues a contarnos Hágale cómo es que es esto. pues. Cuéntame, Bueno, cuéntame, Lina. mi nombre es Lina Marcela Vaca Jiménez. Realmente mi nombre, yo nací Lina Marcela Jiménez.
Cuando me casé, decidí cambiar el apellido y colocar Lina Vaca Rayita Jiménez. Y mis hijos también tienen ese mismo apellido, así que voy a estar con ese apellido el resto de mi vida, porque está con mis hijos. ¿Bien o bien? Soy colombiana, nací en Caicedonia, es un pueblo pequeñito del valle. Soy la hija mayor de 5 niñas. O sea, contándome, somos 6 niñas. Así que tengo como una energía, no sé, hay veces es como muy masculina, pero también es como muy, muy femenina, o sea, de muchas mujeres. Llegué a Nueva York cuando tenía 22 años. Em, Decidí venirme porque en ese momento había acabado de ocurrir un terremoto en la ciudad de Armenia, donde siempre he vivido, y pues la situación estaba un poquito difícil en mi familia, y pues tenía una visa de acá, y pues la intención era venir por 6 meses ¿Por qué no? Ujú. y venir a intentarlo. Bueno, Lina, ¿y tú? Bueno, yo soy Lina María Mafla. Nací en Cali, Colombia. Wow, soy la hija menor, somos solamente mi hermana y yo, pero soy la hija menor de, de esa hermosa unión, pero con mi hermana soy, o sea, yo soy la mayor mentalmente porque ella no ha crecido. Eh, a ver, wow, yo vine aquí a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Mi papá fue el primero que decidió venir cuando se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada. Yo no conocía a mi papá, ¿Embarazada de ti o de tu de hermana? mí. Ok. Yo no conocía a mi papá hasta que llegamos acá. Bueno, el caso es que llegamos acá que yo tenía 4 años, estuvimos unos 5 años acá, a los 9 volvemos a Colombia. ¿Con tu papá o sin No, tu papá? sí, mi papá ya tenía la residencia, nos pidió, pero mi hermana y yo nos fuimos, luego mi mamá nos alcanzó y después nos devolvimos acá cuando tenía 12, 13 años. Entonces Y estuviste en Colombia 3 años. sí, yo realmente no he vivido mucho en Colombia. O sea, lo que he vivido es muy poco y de resto los viajes de vacaciones. Pero vivir, muy poco. Sí, usted es de acá. Sí, sí, pero de costumbres muy colombianas. Y sabes qué, Eh, ya que ya que lo nombras, lo mencionas, sí, mi primer idioma fue el inglés, porque a los 4 años, pues uno realmente no está hablando pues bien. Y a pesar de que sí estaba hablando español y todo, un niño de esa edad eh, coge el inglés pues demasiado rápido. Y cuando yo me devolví a Colombia a los 9 años, yo realmente no sabía español. Y Me aprendiste. tocó aprender. Pero bueno, cuando tú te lees un libro, te lo lees en inglés o en español. Depende. Okay. Hay cosas de que me entran mejor en inglés y otras que me ¿Qué entran tipo de mejor. cosas? Bueno, me encanta leer cosas o sea, novelas. Las novelas las leo en inglés, pero si estoy, pues las cosas ya como los libros que nosotros nos leemos, de metafísica, de psicología, esas no me entran en inglés, Raro. me entran en español. Eso es muy raro. Yo sé, créeme, me he preguntado, me han preguntado y no sé, no entiendo, pero así es como funciona mi cabeza. Muy interesante. Bueno, cuando yo llegué acá, llegué a New York City. Estuve viviendo en New York como 5 años quizás, y en ese entonces tenía múltiples trabajos
No solamente tenía un trabajo, tenía 2 o 3 trabajos a la semana. Em, También estudiaba como por los laditos. Y en ese camino conocí a mi esposo. Los dos trabajábamos juntos y nos conocimos, nos enamoramos. Y en ese pedacito de estábamos de novios, mi esposo iba a la universidad con, con una compañera nicaragüense y un día cualquiera se inventaron un campamento. Sí. Y en ese campamento fuimos y allá, o sea, el campamento estaban todos los amigos de la hermana de Lina Mafla. Sí, o sea, eran las personas con las que fuimos a bachillerato, Sí, pero a ver, lo que pasa es, eran como 2 sí, grupos. sí, porque lo que pasa es de que cuando me tocó a mí, yo era la niña y yo era la niña y todos los demás estaban en grupos mayores que yo. Pero yo los conocía porque aquí, digamos, aquí tienes la capacidad de poder estar eh, como en clases más avanzadas o algo así. Entonces yo tenía clases con algunos de ellos. Entonces los conocía porque pues también somos colombianos, entonces uno tira a estar en sus grupitos de colombianos, pero ya imagínate, después de tantos años nos dio por reunirnos. Y en esa reunión llegué yo y era como el 80% eran colombianos y él quizás el 20% eran ecuatorianos. Pero Sí, todos iban a la misma escuela y sí, se sí. conocían, jugaban fútbol y empecé a hacer vida social con ellos. Ese era como me sentía pues hablaban el mismo idioma, les gustaba la misma comida y bueno, ahí empezó todo. Hasta que Lina quedó en embarazo. Sí, yo fui la primera loca que fui. Sí, Lina quedó en embarazo, su primer embarazo que nació Sí, fui la Sofía primera, sí, y es a partir verdad. de ahí pues seguíamos en contacto. Ya no era tanto en Lina, era el contacto para saber de Sofía porque era la primer bebé Claro, todo que el mundo estaba llegaba, entusiasmado, que claro, llegaba sí. como al grupo y las reuniones ya eran en torno a Sofía. Entonces ya era el primer año Sofía. Si hacíamos Sí. Navidad eran cosas de Navidad pues para la niña. Después de ahí, otra de nuestras amigas, Nancy, Ah, que era Nancy, la persona que sí, nos conectó, también quedó en también quedó embarazo, embarazada. tuvo otra niña y ya el tercer Santo. puesto me lo llevé yo, quedé en Sí. embarazo y tuve otra niña. Sí, y así fue como nos hemos estado conectando Sí. durante todos estos años. Y Lina fue la persona que nos acompañó en la maternidad y que nos tenía la experiencia con Sofía y tenía la experiencia del embarazo, entonces ella nos indicaba qué era lo que teníamos que hacer, qué comprábamos, bueno, esas cositas de Qué maternidad que no hermoso. sabíamos. En serio de que recordar todas esas cosas, uno, pues uno en ese tiempo pues simplemente como que seguía los instintos, apoyaba y todo, pero ahora que comenzamos a volvernos a ese tiempo, o sea, qué locas, pero Y ya muy entonces el hermoso. acompañamiento era primer año, bautizos y Sí, las estábamos ahí niñas. todas juntas y tenemos muchas fotos donde de pronto Lina estaba en embarazo y nosotras solteras y después Lina en embarazo y la otra Sí, soltera y la sí, otra en embarazo. O sea, era como una secuencia muy hermoso, y ya sí. todos a partir de ahí, todos se casaron, Ya, sí, cada uno se fueron tuvieron casando, hijos hijos, y ya las reuniones, la reunión de Navidad, era para los con los niños. niños, sí. Sí, los regalos para los niños, el amigo secreto y todas esas cosas, todo daba vueltas alrededor de. Y ya después yo fui la primera que tuve mi segundo hijo, que fue un niño. Entonces yo quedé en embarazo primero y Lina
quedó en embarazo 7 meses después Sí. y también tuvo un niño. Aunque déjenme contarles, Lina es demasiado tostada porque Lina siempre llamaba a Daniel. Daniel existía en la vida de Lina por muchos años y ella estaba segura, convencida de que iba a ser un niño y que se iba a llamar Daniel y que, pues, y así fue. Sí, Sí, todo el mundo me decía, ¿por qué? ¿Por qué con esa historia? Y yo, lo que pasa es de que cuando yo tenía como 19 años, yo me lo soñé. Yo me soñé a mis dos hijos. Daniel era igual. No, pero es que lo que pasa es que no me lo soñé como tal, me soñé sabiendo que tenía dos hijos y uno se llamaba Daniel, que era el pequeño. Y desde entonces vengo cargando a Daniel. Entonces nadie me creía. Yo vengo de puras mujeres. Mi hermana tiene tres niñas, mi mamá tuvo tres niñas y yo la primera Sofía y me decían, ah, sí ve, no hay niño. Y yo le dije, no, es que él no tiene, él es el último. Y efectivamente, Daniel es el menor de, pues, de toda la familia Y y es el el niño. único hombre. Sí. Bueno, cuando ya, aunque antes de quedar en embarazo, yo tuve una época que estuve tratando de bajar de peso después del primer embarazo y uno de los amigos que teníamos me enamoró del Sí. atletismo, de correr y ya eso también hacía parte de las reuniones de nosotros, ir a competencias. Empecé a Sí. correr, pues ya empecé a correr mucho y corrí una maratón. Y cuando ya corrí la maratón, yo ya estaba lista para correr lo que sea, todo este mundo me lo iba a correr. Y por ahí empecé a estudiar. La razón por la cual empecé a estudiar era porque pues había que invertir mucho en entrenamientos, en entrenador, en En nutricionista. nutrición, Entonces yo decía, no, pues si yo me pongo a estudiar, pues ahí me ahorro una platica y todo es claro, mucho de más una vez, fácil. sí. Y listo, y me puse a estudiar coach en nutrición y en bienestar, pensando que eso era lo que necesitaba para ser un atleta. Pero ahí fue como que el momento en que la vida me hizo un clic, porque no era la nutrición, no era el entrenamiento, era el entrenamiento de la mente. Y bueno, y ahí me quedaron una cantidad de cosas rondándome en la cabeza. Sí. Y después de eso empecé a estudiar ayunos intermitentes, también tengo una certificación. Sí, te fascinaba mucho lo de la Y nutrición. Creías que ese era el enfoque. sí, Sí, como la nutrición, pero pensando en volverme atleta. sí. Y ayudar a atletas, sí, O sea, correcto. ese era como el enfoque que yo tenía y creo en eso. Pero ahí fue donde entendí que había algo más. Sí, y comenzaste a explorar. Empecé a explorar que había más. Y bueno, la diferencia es que ya llegaron nuestros hijos, entonces ya teníamos una niña y un niño y Y ya, era el suficiente. complemento perfecto. Ah, sí, yo siempre o sea, yo no quise, para mí no era un sueño tener más, o sea, es como demasiado difícil, especialmente en esta ciudad, en este país, ponerse a tener muchos hijos, pues necesita uno quien lo ayude, quien se quede con ellos para ir a trabajar, no era, obviamente que lo remoto ahora del trabajo es solamente después del encierro. Pero no todos tenemos la posibilidad de tener un trabajo Sí, remoto. y eso es verdad. Por eso digo de que tener más hijos es un poquito complicado. Es, bueno, y no, eso lo vemos nosotros, desde lo que pensamos y lo que tenemos en Bueno, este sí, momento. sí, sí. Pero creo que, pues, Pues no hay sé, hay personas que familias sí, que como te tienen digo, la mi hermana posibilidad. tiene tres hijas y pues eran momentos Ay, diferentes. aunque después de que, vea, uno busca la forma.
No, pues el que quiere, sí. Sí, uno busca la Yo forma. solamente quería dos. Yo también estaba en esa línea de dos Sí, niños. bueno, y entonces, cuéntanos cómo Bueno, seguiste explorando. es después de, ya llegó mi segundo hijo, ahí se me ocurrió abrir un negocio. Y pues el negocio que tengo es un negocio de mantenimiento, de limpieza, y ahora me encargo también de organización de closets, de organización de espacios. Y ahí empezaron a llegar otras cosas porque yo veía la posibilidad del negocio, pero tenía tanto miedo y no sabía por dónde agarrarlo. Y bueno, habían muchas cosas, primero administrativas, pero después de eso también había un miedo de exponerme, porque tengo que vender mi Claro, todo servicio. el producto. O sea, y ese pedacito de no de sentirme como, bueno, por ahí empecé ya a coger terapia de biosanación y fue muy buena, fue buenísima. Eso fue como que entender que había más miedo en mí o sea, más miedo en mi cabeza que Que realmente lo que realmente era. había. Sí. Seguí entrenando para, pues tengo una idea de volverme un Ironman en algún momento de mi vida y ya se me metió una historia de bicicletas. Y quise de bicicletas y quise hacer una triatlón. Y cuando hice la primera triatlón, yo iba y nadaba súper chévere en una piscina normal, pero cuando me tocó la triatlón y me tocó tirarme Al a un río. lago, ustedes no saben el miedo tan bárbaro. Yo sentía que eso me sumergía, que eso, yo sabía que podía nadar y eso fue lo que me salvó, porque yo decía, yo puedo flotar, Sí, pero sí. era una cosa, era un Los miedo, miedos, sí. eso se me Y salieron sabes que todos. los miedos te hacen fallar al punto de pronto creer que no voy a poder nadar. O sea, se me paraliza el cuerpo. Pues era tanto el miedo que yo nadaba en esa piscina como si nada, pero yo veía el fondo, yo sabía dónde terminaba, yo sabía cuántas braceadas, que yo salió la competencia, yo seguí nadando y cogí la dirección equivocada. Ah, O o sea, sea, nadaste más. empecé perdida, me perdí. O sea, estábamos ahí listos a nadar y yo en vez de seguir así, yo seguí así. No. Y de una. O sea, di una vuelta y en ese camino que estaba luchando, porque estaba luchando conmigo, con el miedo, con el agua, con que no hundirme, pues ahí ya me descalificaron de la nada. Ay, no. Entonces, y después salí con un cargo de conciencia. O Claro. sea, era como ver perdido el tiempo, verme fallado, Ujú. yo no lo podía creer. Sí. No lo podía creer que eso hubiera pasado y dije, no, 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 no. A esto hay que meterle otra cosita más porque hay que vencer esto. Entonces empecé a hacer clases en biosanación y me volví una mentora de emociones. Qué maravilla. Eso es, o sea, ahí empecé a ver muchas cosas que tenía, muchas cosas que arrastraba. eh, y todo fue mejorando, fue dándole un poquito de sol a la vida mía. Y como que entender y las cosas fueron fluyendo, el negocio fue mejorando. Entenderte. Sí, la historia con la bicicleta ya no era como ir a competir, sino ir a Y disfrutarme lo que estaba disfrutar. haciendo, que el tiempo no era para ir, no sabía ni siquiera con quién iba a competir. O sea, porque me daba miedo defraudarme. O Sí. sea, como que he entrenado tantas veces, pero pues he entrenado, pues ya he hecho esta vuelta, o sea, todo el año, cuántas veces me he hecho ¿Cuántas veces esta más? Sí. vuelta
y como que cuando me tocaba ir a competir, pues hacía todo equivocado. Entonces como que eso fue como replantearme, aprender y Sí. ponerlo en práctica. Bueno, entonces biosanación. Biosanación para mí fue, y yo creo que a partir de lo que estaba vibrando, de lo que ya estaba pensando Ajá. diferente, fueron llegando muchas personas que le iban dando esas pinceladas, o le han dado Le han esas dado, sí, pinceladas sí. a lo Lo que que es Lina. atraes, sí, es lo Eso que es, traes. y eso es lo que ahora soy. Me encantaría em, seguir el proceso. Hay Ay, demasiada sí, información, hay hay muchas mucha cosas. escuela. Sí. em, es lindo. Lina también. En ese momento, en esos momentos también como que se dio la oportunidad Sí, también de abrirse y comenzamos, aprender. sí, comencé a ver la vida de una forma diferente porque vi el cambio tuyo. A ver, yo estudié dos carreras, no trabajo en ninguna de las dos. Trabajo en algo completamente diferente. Siempre quería como subir niveles y escalones en el trabajo, o sea, yo quiero ser más, yo quiero que me vean que yo puedo y pues poder subir y llegar más. Ese era mi pensar. Después me di cuenta que realmente lo que yo quería era subir niveles aquí, en mí. O sea, de que eso era lo que me faltaba. Nunca me puse de primero. Nunca en mi vida me había puesto de primera. Sí, fui a la universidad, estudié, incluso estudié algo que no quería, porque yo siempre había querido estudiar odontología y nunca lo estudié. Esa era mi pasión, pero estudié dos cosas que tenían algo que ver con salud y me quedé así. Entonces, esas son las cosas, ¿no? De que uno hay veces dice, ah, bueno, pues no importa, por lo menos estudió, pero realmente no está satisfaciéndote. Ay, pero también a los 17 años que uno Sí, sale del uno no colegio, o sea, sabe en ese momento usted, o sea, eso es un crimen. Decir que en ese momento usted va a decidir decidir qué algo que hacer le va a para toda la vida. transformar su vida. Pero Sí. 17 años. Sí, entonces he dejado de buscar ese nivel y posición que quiero porque ya no las quiero y ya no las necesito. Y eso es lo lindo y maravilloso que me ha pasado. Realmente los niveles que quiero subir son conmigo misma, son las cosas que he explorado. Resulta de que, pues siempre lo hemos dicho aquí, Lina es la terrenal, yo soy la espiritual, ella es lo tangible, lo que puede ver y sacarle conclusión. Yo me dejo guiar por mi intuición y eso está bien, pero resulta de que no siempre fue así. Siempre lo místico me gustaba, me encantaba, me atraía, pero pues son esas cosas de que como yo mi familia muy católica y pues con lo místico eso pues no es, eso de lo oculto no es. Y pues tampoco es que me haya metido quién sabe dónde, pero comencé a explorar porque con la terapia que hice, la persona que mi terapeuta me dijo, por más de que te esconda, siempre te va a buscar eso, porque es algo que tienes. Entonces comencé a hacer talleres y certificaciones de todo. Tengo una certificación de tarot y oráculos angelicales, tengo y numerología, soy facilitadora de access de barras de Access, soy pinealista certificada en la ¿Qué es? glándula Ah, pineal, ok, en la ya, activación de sí. la glándula pineal. Soy radiestesia, tengo una certificación de radiestesia en las varillas y en el péndulo. Ay, no, yo no sabía ese, ¿y ese para qué sirve?
No necesita con quién practicar. Tengo las 4 claris, que es clariadencia, clarisensibilidad, clarividencia y conciencia. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, puedo ver, sentir lo que no todos pueden ver y sentir. Milena, no se detenga. ¿Usted quiere que yo... ¿Usted quiere que yo le dé un mensaje? Por Dios, hágale, y te lo hágale. he dicho, te lo he dicho. Lo que pasa es que te da miedo explorar tu... Lina, no se detenga, siga. Siga haciendo certificaciones, siga, y no, hay veces no es tanto hacer certificaciones, sino que uno a veces tiene tanta herramienta y uno como que va acumulando una cantidad de cosas, pero no acumule, o sea, póngalas en práctica. No, ¿sabes una cosa? Las he puesto en práctica con el podcast. Hay cosas de que, digamos, nosotros hablamos, ¿cierto? Y yo le pongo, pues, mi lado porque como veo las cosas, o sea, las puedo ver muy diferente a como tú las ves por tu lado terrenal. Yo lo veo con un lado diferente, pero llegamos al mismo punto. Y eso es lo bonito de todo esto. Y las personas que se han acercado a nosotras también tienen muchas escuelas y todas las escuelas son diferentes. Y a lo último, la conclusión, la misma. La misma, sí. Entonces yo creo que más que todo es tener la mente un poco abierta y no juzgar. También tiene sentidos mucho más sensibles. Sí, yo creo que es eso. Y la meditación me ayuda mucho. Yo medito casi todos los días y eso me sube la vibración. Y cuando me sube la vibración, yo vuelo porque cuando corro en las mañanas, tú no tienes, o sea, las cosas que me pasan en la cabeza cuando yo corro en la mañana, yo creo que ese es el estado más alta vibración que puedo tener. Y si alguien me pusiera cositos en la cabeza para saber cómo, o sea, cómo funciona, tú no tienes ni idea las cosas que me toca que pararme de la máquina a anotar porque la información que me llega es bárbara. Milena, entonces, hay que poner todos distintos y mirar cuál es el mensaje que está llegando. Sí, así mismo, bueno, igualmente con esto abrimos la puerta a las personas que quieren venir a sentarse con nosotros, a explorar en este mundo, hay de todo, exploremos, miremos. Hay tantas cosas que no conocemos ni hemos visto. Y este espacio es para esto. Yo creo que más que todo es abrir estas puertas y dejar que todos tengan una voz y no sé, hablarnos mejor, dejar sentir eso que hay dentro de nosotros. También esto es como el espacio que no está muy abierto para personas que podamos estar en la misma sintonía, que podemos estar pensando, sintiendo de la misma forma y pues bienvenidos, las puertas siempre están abiertas. Por favor, además de que no nos juzguemos, si quieres hacer algo diferente, dale, o sea, este mundo es un ratito. Sí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí y no nos quedemos con el que hubiera hecho de mí si hubiera hecho eso. Sí, hay que vaciar ese tanque de qué hubiera, me gustaría, quisiera, no, empecemos a vaciarlo, que tenemos todo por delante. Mientras respiremos, sí, tenemos toda la oportunidad. Así que hablémonos muy bonito. Ay, sí, gracias por tu amistad, Lina. De verdad que me siento afortunada de estar en este plano y caminar junto contigo. Igualmente, mi Lina. Y yo creo que nosotras nos conocemos ya hace más. Oh, yo sí, yo creo que... Estamos alrededor ya varias temporadas. Que somos manada. Y las manadas en diferentes planos y diferentes vidas tendemos a juntarnos. A seguir y las personas que yo creo que llegan ahora que estamos en vibración alta,
esas son las personas que hemos dejado en otras. Ay, yo no sabía esa. Sí, Una perla. sí, así. Así que Bueno, hablémonos bonito sigámonos hablando bonito. y sigamos en este camino. Salud. Salud a todos y gracias por dejarnos hablar y expresarnos y sentarse con nosotros en la mesa. Así es.